capítulo 10, verso 18. Hay gozo, amén. Amén, hay gozo. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, amén. Aunque no haya ovejas en la majada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Debe haber gozo, hermanos, amén. Lucas 10, 18. Leeremos desde el verso 17, amén. Dice así la palabra de Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús, Señor, oramos y te pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu, y nos guíes, Señor, a toda verdad, nos guíe a ti, Cristo, y que este tiempo, Señor, puedas traer recuerdos, Señor amado, tu Espíritu me haga traer recuerdo de todo lo que, Señor, tú nos has instruido, Señor amado, para poder darlo a conocer, Señor, y que hoy, Señor, tu iglesia sea edificada, Señor. Te pedimos por todo aquel que escuche el mensaje también en la posteridad, lo escuchará también, que tú bendigas su vida, Señor, lo guardes, traigas consuelo, alegría, Señor amado, cambies, Señor, su lamento en gozo, en baile, en alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios, amén, decía que debemos nosotros tocar bien la trompeta, amén. Júbilo, amén, o jubileo, viene de esa palabra que significa cuerno de carnero. Habla de estar alerta, de tocar bien la trompeta, amén. No olvidemos que ya la final trompeta pronto será tocada también, amén. Y pues también seremos también llevados con el Señor cuando Él venga, amén. Y los muertos en Cristo resuciten primero, amén. Y los que hayamos quedado nos uniremos a ellos. Entonces, amén, este nombre de jubileo, que lo hacemos cada 50 días, y damos la bienvenida a todos los que también están viendo esta transmisión y los que van a escuchar también en las plataformas, que el Señor te bendiga mucho. Entonces estas reuniones que lo hacemos cada 50 días, lo hacemos para celebrar las misericordias de Dios. No olvidemos, hermanos, que debemos siempre tener fundamento, amén, en Cristo Jesús. El fundamento en el poder estudiar la palabra, y el fundamento, la raíz, como decía Santiago, así como el cuerpo sin espíritu no tiene vida, amén, así es la fe también, dice la palabra, sin obras es muerta, amén, haciendo mención que debe reflejarse la justicia de Cristo en la forma de vivir nosotros a Cristo. Pero ese principio queda muy claro cuando estudiamos la palabra de Dios, que debemos mostrar y reflejar y vivir a Cristo y estudiar a Cristo, amén, y que Cristo sea exaltado, pero siempre con fundamento. El cuerpo, ahí está, amén, el cuerpo ahí está donde vemos el libro de los Salmos, los profetas, la ley de Moisés y todo ello, todo dice, da testimonio de mí, dijo Jesús. Y por eso que nos vamos también ahí a la raíz, para que todo eso también tenga fundamento en lo que estamos nosotros creyendo. Los apóstoles se iban a la ley, a los salmos, a los profetas, para poder, eso era la llamada, la escritura, amén, para que ellos puedan también ver y reconocer quién era el Mesías, como ahora nosotros en Cristo lo reconocemos. Y por eso aquí el Señor está haciendo mención, vamos a ir luego desglosando de qué trata el jubileo para también los hermanos que recién también están enterándose de lo que es el jubileo. Cuando el Señor les dice, ¿no?, a los 70 que volvieron después de que Jesús los había enviado y regresaron y les dijeron, wow, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor Jesús decía, wow, yo veo a Satanás caer como un rayo. Es decir, hablaba de que muchos estaban ellos enfatizando en otras cosas, pero no se estaban regocijando, es decir, de que realmente sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y decía aquí la palabra, y en otra versión dice, apegado al original, dice que ya están escritos en los cielos. Es decir, ya da por sentado, ya está escrito. Y aquí el Señor Jesús se regocijaba, y ahí te vamos a entender. Por eso el Señor les decía, yo les doy potestad, les doy autoridad sobre fuerza del enemigo y nada os dañará.
pero no se regocijen, no se alegren porque se sujeten los espíritus. Regocíjense que sus nombres están escritos ya en los cielos. Es decir, alégrense y pongan énfasis en lo que realmente importa. Y eso vamos a ir desglosando un poco a poco. Entonces, el Señor Jesús, más allá de ver ya el cumplimiento de lo que Él iba a hacer en aquella cruz, de morir, de resucitar, amén, es decir, el fruto de su entrega, es decir, que ya todo estaba sujeto, ¿sí?, bajo sus pies, estaba cuidando a los discípulos de que en ellos no haya orgullo. Y en estos 70 había un orgullo de que, wow, todo se nos sujeta. Había un orgullo en ellos. Por eso que hace mención aquel Satanás, dice que estaba cayendo del cielo como un rayo. Es decir, aquel que se sublevó, que se rebeló, que quiso ser como Dios. Por eso que esa misma actitud del enemigo fue la misma actitud que tuvo con Eva, que la quiso engañar y la engañó, obviamente. Pero le dice, no, que cuando comas serás como Dios, porque es así el enemigo lo que quería hacer. Y aquí Jesús les está cuidando a ellos, para que no sean ellos, sepan su posición, quiénes son ellos en Jesús, quiénes son ellos como discípulos de Jesús. Amén. Entonces, algo que hoy lo que vamos a ver es eso. Entonces, ¿qué somos nosotros en Cristo Jesús? Y no vayamos a un extremo de entrar en un orgullo, ¿ok? Entonces ahí estaba cuidando el Señor a los discípulos, ¿ok? Y estaba cuidando de que no se jacten o se rebelen como aquel Satanás que se rebeló. Entonces, ¿quiénes somos delante de Dios? Para que lo vayas anotando, los que tienen anotes, vamos a ir viendo este tema, amén. Así lo hemos titulado, amo a mi Señor, soy de Cristo, amén. Y eso nos va a ir viendo qué somos en Él. Amén. Y cómo debemos nosotros comportarnos con nuestro Señor. Amén. Ok, entonces cuando Jesús envía a los 70, volvieron felices porque pues se sujetaban ahí los demonios. Pero Jesús ahí dice que se regocijó, ¿no? Ahí textualmente dice, ¿no? Yo veía, dice ahí, a Satanás del cielo como un rayo, caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad. Pero dice ahí, volvieron con gozo. Pero no regocijéis, dice, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando el Señor Jesús se regocija, amén, en el Espíritu Santo, esa palabra en griego es agaliao, que es haga mucho, y la otra parte liao, que es saltar de gozo. Es decir, como que una olla que está hirviendo, borboteando, así es, el Señor Jesús estaba regocijándose. Por lo que ahorita vamos a ver de qué se estaba regocijando. Es decir, Jesús no era bautista, luterano, pero ahí actuó como de pentecostal, saltando. Estaba ahí saltando Jesús de gozo por lo que estaba viendo. Amén. Cuando Jesús le culpaban a Jesús, le echaban la culpa de que echaba a los demonios por Belcebú. Es decir, Jesús mismo les dice, si yo echo los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Es decir, que Jesús con gozo estaba ahí mostrando de que ya los demonios se sujetaban por la obra de Cristo, amén, en aquella cruz. Porque el evangelio no se trata de que no se trata del enemigo, no se trata de Satanás, no se trata de que los demonios estén sujetos, se trata de Cristo, se trata de Dios. Por eso que ahí mucho énfasis a veces las iglesias dan al enemigo, al diablo y todo eso, y no le damos énfasis a Cristo. Cuando el enemigo ya está pisoteado, ya está en la planta de nuestros pies, no tenemos por qué levantarlo, levanta a Cristo. Por eso que aquí Jesús estaba haciendo mención a sus discípulos, ¿ok? Es decir, como el Señor ya había venido, los demonios se sujetaban, pues entonces el reino de Dios ya se había acercado a vosotros, como dice acá la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, cuando ya los enemigos están abajo y cayó Satanás, pues fue borrado Satanás, pero nuestros nombres fueron escritos en los cielos por la obra de Cristo. Ahora bien, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo, o mejor dicho, el Señor, nuestro Dios decía al pueblo de Israel, primero a Faraón le decía, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto? Dijimos en medio de la alabanza, es difícil, fue difícil para Israel
teniendo trabajo como de esclavos, pero eran esclavos ahí del pecado, del mundo, eso representa todo ello, y no podían ser libres para alabar a Dios. Pero ahora cuando Dios les da la salvación y les da la libertad y salen de Egipto, amén, entonces ya dice ahí, empieza Moisés con el pandero, María con el pandero y empiezan a danzar y dan fiesta en el desierto, amén, porque es preferible ser esclavo de Cristo en el desierto que ser libre estando en el mundo o ser libre estando en Egipto. Y es algo que vamos a ir enfatizando también hoy esto. Lucas 4:18 dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mira, dice ahí, para ponerlos en libertad. Y todo esto que el Señor lo dijo en la sinagoga delante de todos los religiosos y los judíos, ellos se daban cuenta que al hablar de libertad estaban hablando de jubileo. Están hablando de que al séptimo año y a los 50 años tenían que dejar libres aquellos esclavos que ellos los habían tomado para que trabajen sus tierras, para que puedan prosperar los amos y todo ello, pero tenían que dejar libres, tenían que trabajar 6 años y dejar libre en el séptimo año. Eso era el día de jubileo. Eso eran los 50 años de la misma manera. Y cuando Jesús dice, yo vine, el Espíritu está sobre mí para dar vista a los ciegos, dice, para dar libertad a los cautivos, ¿amén?, a los oprimidos, dice ahí, para poner libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, era la forma, era en el espíritu, ¿sí?, de lo que se cumplía el jubileo. Es decir, que en Cristo, Él ha cumplido prácticamente, ¿sí?, toda la ley, como dice la palabra del Señor. La Escritura así lo dice. En Cristo fue cumplido todo. Y por eso que lo que hoy vamos a enfatizar es exaltar a Cristo. Amén. Por eso celebramos la misericordia de Dios en Cristo, porque Él es quien ha dado vista a nuestros ojos espirituales, amén, quien ha sanado nuestras dolencias, quien ha sanado nuestros corazones quebrantados, nos ha dado libertad cuando estábamos cautivos, cuando estábamos oprimidos, amén, porque Cristo es nuestro jubileo, porque Él es el que redime, amén. Entonces la idea básica de lo que era el jubileo era un año en la cual la tierra, las posesiones, las deudas eran totalmente restauradas. Toda la propiedad volvía al diseño original. Y no te olvides que en Cristo volvemos al diseño original. Amén. Volvemos nosotros nuevamente al corazón del Padre a tener esa misma comunión que teníamos también en el Edén. Amén. Volvemos a tener esto en Cristo Jesús. Entonces toda la tierra pertenecía al Señor, pertenece al Señor, pero esos descansos que se daban era para poder dar también perpetuidad, se pueda fructificar también la tierra y todo ello, ¿ok? Porque solamente el pueblo del Señor solamente eran administradores, amén, administradores, mayordomos para el Señor, amén. Gloria a Dios, a los hermanos que traen también las rosas tan bonitas, amén, que el Señor los bendiga, amén, amén, hermano Leuterio, hermana Flora, que el Señor los bendiga, y también cada semana nuestros hermanos que van limpiando la iglesia, amén, los líderes, y van trayendo también y embelleciendo también el altar, amén, lo hacen para el Señor, amén. Entonces, acá la tierra le pertenece al Señor, y los israelitas no tenían que sacar ventaja de sus compatriotas que estaban en necesidad cuando los hacían esclavos, ¿ok? Tenían que ser justos, misericordiosos, para con ellos practicar el amor, practicar la hospitalidad, la compasión y todo ello. Acuérdate de Onésimo, como Onésimo era un esclavo de Filemón. Obviamente ahí la carta habla que Onésimo le robó, le tomó algo a Filemón y se escapó. Pero cuando Pablo viene a restaurar y esa relación, le dice, tómalo ya no como esclavo, sino más que esclavo, sino como un hermano. Amén. Eso es algo bello. Amén. Porque ahora ya no hay esclavitud. Amén. Por eso que veíamos en el anterior jubileo de que nosotros no podemos atar a nuestro hermano no perdonando, es decir, y que haya falta de perdón para con él.
Porque hay que dejar libre a nuestros hermanos, no pueden ser esclavos. Amén. Y eso ya lo hemos visto el anterior jubileo. Vayamos por favor al Salmo 40, ya vamos entrando en tema. Salmo 40. Entonces estos años de jubileo era donde se dejaban libre a los esclavos, se pagaban todas las deudas y todo era una forma de administrar bien lo que el Señor era, lo que era del Señor. Salmo 40, vamos a leer el verso 6 en adelante. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, esto lo dice también el libro de Hebreos, ¿verdad? El escritor, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Lo voy a leer en esta versión, por favor. Holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto el Señor Jesús lo cumplió a cabalidad. Primero dice, sacrificio y ofrenda no te agrado. Esto es algo relativo en el sentido que el Señor demandó también que puedan haber ofrendas. Le agradó la ofrenda de Abel, le agradó la ofrenda de Noé, le agradó la ofrenda de Abraham cuando estaba dando a su hijo, pero no eran ofrendas perfectas. Le agradó a Dios, pero la ofrenda perfecta fue en Cristo Jesús. Esa ofrenda perfecta, por esa ofrenda, dice Hebreos 10, nosotros somos santificados una vez para siempre. Amén. Pero dice, has abierto mis oídos. Y aquí es algo bien interesante. Cuando dice, has abierto mis oídos, esa palabra, abierto mis oídos, lo iba estudiando en el año de jubileo, lo vamos a ir viendo, cuando alguien era esclavo, ya 6 años, pero ya al 7º año tenía que salir libre, ahí es donde este esclavo se le daba la oportunidad. ¿Quieres ser libre o quieres seguir siendo mi esclavo? Y este esclavo, cuando amaba a su señor, amaba a su amo, él dice que permanentemente le iba a servir, porque iba a ser esclavo del Señor, porque prefería ser esclavo de su amo, teniendo todo lo que le daba su amo, que ser libre y estar fuera de cobertura. Vamos a ir viéndolo poco a poco para que entiendas. Entonces, cuando este esclavo decidía, y eso es la voluntad, no te olvides que en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que hablan del corazón, pero también se habla de la voluntad. Y cuando habla de voluntad, habla de corazón. Y cuando habla de corazón, habla de voluntad. Porque toda nuestra voluntad tiene que ser para el Señor. Por eso que dice aquí el Señor, tu voluntad, he venido a hacer tu voluntad. Amén. Y he venido para hacer yo esa ofrenda. Está escrito de mí, por eso dice el libro de Hebreos, me preparaste cuerpo, ¿verdad? El hacer tu voluntad me ha agradado. Y cuando el esclavo le agradaba servir a su amo, a su señor, esa palabra, me has abierto los oídos, significaba que tenían que horadarle su oreja, tenían que horadarle, hacerle un orificio con lesna. En otra versión dice un punzón. Conocen el punzón, ¿verdad? Es decir, ahí, imagínense cómo era ese orificio. Las mujeres saben, ¿no? Ya ahorita van a entender las mujeres también. Entonces, cuando le hacían el orificio al esclavo, significaba que era una señal, una marca que iba a ser esclavo permanentemente. Por eso que siempre nos tenemos que ir a la raíz, tenemos que siempre hablar con fundamento de lo que Cristo hizo. Amén. Por eso que cuando Jesús decía venir a dar libertad a los cautivos, amén, a dar libertad a los oprimidos, a abrir los ojos. Cuando decía aquel sordo mudo, decía efatá, que sean abiertos tus oídos, amén. Es decir, ahora puedas tú escuchar. El oído en la palabra, en la escritura, hace mención a obediencia. Por eso dice ahí que no seamos tardos en oír, amén. Es decir, seamos prontos para hablar, tardos, dice ahí, para oír, pero dice prestemos atención. Lo que dice ahí, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando decía Samuel, habla Señor que tu siervo oye, la palabra oír, el oído hace mención, estoy dispuesto a obedecer, así para que lo vayas entendiendo, amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Entonces has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo en el rollo de la vida, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, es decir, vengo a ser obediente y tu ley está en medio de mi corazón. Y a Jesús lo vamos a ver como nuestro ejemplo, amén. Cristo siempre debe ser
nuestro ejemplo, para exaltar siempre su nombre. Entonces, no olvidemos que Cristo nos salvó, nos dio fe para salvarnos, amén, nos hizo nacer de nuevo, mandó al Espíritu Santo para convencernos de pecado, justicia y juicio, guiarnos a toda verdad, para llevarnos a Cristo, pero siempre pone en nosotros que podamos nosotros decidir. Es decir, cuando nosotros ya estamos en los caminos del Señor, la obra que el Señor hizo, nosotros decidimos bautizarnos, decidimos hacer lo que agrada a Dios, porque eso le agrada. El bautizarse es como el matrimonio, ¿verdad? Ya no tengo ojos para otra mujer, o las mujeres ya no tengo ojos para otro varón, es decir, solo tengo ojos para Cristo. Eso es una muestra también de bautizarse. Y lo que produce, quien produce en ti el hacer, el querer como el hacer, es Dios, es Cristo, ¿verdad? Para poder ser obediente. Tú decides hacerlo, amén. Tu voluntad, tú decides. Por eso que el Señor nunca obliga. Por eso que en el Antiguo y en la Escritura nos habla de que las ofrendas siempre son voluntarias, de corazón. Por eso Pedro decía, cuando ustedes pastoreen la grey de Dios, háganlo con ánimo pronto, de forma, ánimo voluntario, no imponiendo, no imponiendo. Pero también el Señor decía, dice la palabra de la Escritura, sométanse unos a otros, someteos unos a otros. Esa palabra someterse, amén, hace mención cuando el Señor dice sométanse a los gobernantes que el Señor puso, ¿verdad? Pagando impuestos te sometes a Dios, amén. Cuando dice sométanse a vuestros pastores, amén, está haciendo mención también a obediencia, pero no porque cuando uno dice, ay no, pues yo no me voy a someter. Claro, obviamente hay algunos que no tienen sana doctrina, pero cuando tú haces, obedeces, como dice la palabra, no lo haces al hombre, lo haces a Dios. Cuando dice la palabra, las mujeres estén sujetas a sus maridos, y vayamos viendo, las mujeres que usan también ese arete y todo eso, están perforadas sus orejas, vamos a ir viendo y comparando a la palabra de Dios, saben que tienen que estar sometidas en el buen sentido, quiero que entiendan bíblicamente, a sus esposos, amén, como Cristo es cabeza de la iglesia, amén, y el esposo también es cabeza, dice ahí, de la mujer. Entonces todo eso nos lleva a poder exaltar a Cristo y someternos unos a otros, que no tengamos un orgullo como aquellos 70 que se desviaron y se desenfocaron y dijeron somos libres, tenemos autoridad, pero había orgullo en ellos, ¿ok? Y espero que Dios me dé la gracia para poder exponer bien esta parte, ¿ok? Entonces Dios no quiere que nadie le siga arbitrariamente, amén, quiere que le obedezcamos voluntariamente, ¿ok? Y aquí en el Salmo 40, amén, está haciendo mención cuando el escritor también en hebreo hablaba de que cuando Jesús estaba ya entrando al mundo, amén, y estaba ofreciendo su cuerpo, amén, porque ese era el sacrificio perfecto, amén. No olvidemos que a Dios le agradaba esas ofrendas que dieron los que ya mencionamos, amén, Abel, Noé, Abraham, pero sí, a Dios lo que le agrada es una ofrenda perfecta, amén, y a Dios le satisface lo que es perfecto, amén, y Cristo es la perfección de la obediencia, amén. Vamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 21. Éxodo 21. Y quiero que ya vayas viendo con todo lo que hemos explicado este pasaje muy especial, que sí me gustaría que prestemos mucha atención. Las mujeres conocen tal vez cuando se perforan sus oídos, ¿verdad? Bueno, tal vez algunos varones también están perforados también en la antigua vida y todo ello, ¿no? Pero no significa que ahora nos vamos a perforar. Ojo, ya. Veo que yo no me voy a poner un arete para señal de que, wow, soy obediente a Dios. No. Sino que esto es una señal que hacían los esclavos, amén, para mostrar delante de todos que ahora eran esclavos permanentes de su Señor. Dice Éxodo 21, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Es decir, miren ahí que también el Señor está hablando del diseño, la autoridad también que tiene el varón, amén, que decidía por la mujer y por los hijos, no al revés. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, subraya eso, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y a su amo, y su amo le horadará la oreja con lesna, con un punzón, y será su siervo, ¿para qué dice? Para siempre. Luego ahí habla también de las mujeres y todo ello, cómo el Señor ya en la Escritura dignificaba a la mujer, cosa que los judíos, los religiosos, hasta el día de hoy no le dan valor a la mujer, pero en Cristo sí. Por eso que todo esto, si vamos profundizando y todo ello nos lleva a Cristo y cómo el Señor Jesús hablaba correctamente de su pureza, de su ley. Amén. Bueno, pues no vamos a entrar al verso 7. Te animo a que lo puedas estudiar tú como mujer también, para que veas cómo el Señor te da valor. Pero veamos aquí a los esclavos. Dice que cuando el esclavo quería permanecer en su casa, decía: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. 6 años tenía que trabajar el esclavo y al 7º había que darle libertad. No te olvides que Dios es quien restaura, Dios es quien redime. Amén. Y ahí vemos que Dios no dividía a los esposos. Y aquella dice que cuando el esposo no le amaba a su esposa, entonces el esposo se iba, quedaba libre, pero la mujer se quedaba en la casa del amo porque se quedaba bajo la cobertura de su señor. Porque si se iba con aquel que no amaba, es decir, prácticamente iba a ser avergonzada por el divorcio, iba a ser avergonzada también por el desamparo que iba a tener. Por eso que Dios tan sabio, amén, en su ley lo mostraba. Pero cuando aquel varón dice, primero amaba a su Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Luego dice, amo a mi mujer y amo a mis hijos, no saldré libre. Por eso ahí Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Toda la familia, toda la casa serviremos al Señor, seremos esclavos del Señor. Y ahorita vamos a ir viendo, ser esclavos en Cristo es mucho mejor que ser libres en el mundo. Amén. Para que te lo puedas mentalizar. Ok, entonces ahí este esclavo decía, yo amo a mi Señor. Se le estaba ofreciendo la libertad, pero él podía decidir ser libre y ser dueño de su propia voluntad. Y es lo que el Señor también hoy te dice, tú puedes ser libre y ser dueño de tu propia voluntad, o puedes ser esclavo y tener libertad en Cristo. Por eso dice, dice la palabra en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ser verdaderamente libres no es tener libertad como en los tiempos de Pedro que les decía para pecar, tener licencia para pecar, no, es ser esclavo para tener dependencia del Señor. Mi voluntad es tuya, amo. Mi voluntad es tuya, mi Señor. Mi corazón es de ti. Tú decides por mí. El que tenía su propia voluntad y caminaba en una libertad, pues él decidía por él. Pero cuando estamos en la casa del Cristo, en la casa del Señor, Dios es quien decide por nosotros. Amén. Y nosotros no es cargoso, como dice también la palabra, amén, obedecer a nuestro Señor. Amén. Sus mandamientos no son gravosos, dice ahí la palabra en las cartas de Juan. Ok, entonces aquí el esclavo dice, ¿no? Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces le llevaban a la puerta de la ciudad y con un punzón le horadaban la oreja, amén, un instrumento afilado era el punzón, y se iba a ser siervo para siempre. Es decir, que eso era un servicio voluntario permanente, porque él estaba decidiendo seguir a Cristo. Él estaba decidiendo servir a su amo, seguir a su amo, amar a su amo, como esa hermosa alabanza que le hemos cantado, amén. Te entrego mis ojos, mis manos, todo mi ser, quiero ser un instrumento tuyo, es decir, toda mi voluntad, todo mi corazón, todo ahora mis miembros son instrumentos ya no de pecado, sino de Cristo, de la justicia de Cristo, amén. Toda mi voluntad es para ti, para que entendamos, a veces repetimos, sí, yo soy esclavo de Cristo, sí, yo le sirvo, Él es mi rey, pero no entendemos el fundamento. Y aquí había una señal, se le horadaba la oreja y todo el mundo veía, wow, mira cómo ama a su Señor. Ahí hay una señal de que voluntariamente Él quiere ser esclavo para siempre de su amo. Amén. Y Él decidía. Y tú tienes hoy la decisión de hacerlo, si sigues al Señor o sigues solamente tu propia libertad, donde déjame decirte que eso es una esclavitud.
porque estando como esclavos de Cristo, somos libres. Parece, no sé qué palabra usarlo, es decir, parece no tener sentido, pero sí tiene sentido en la palabra de Dios. Y cuando somos esclavos del Señor, somos libres y Él nos ha libertado. Pero cuando decidimos ser libres y estar en el mundo y estar en el pecado, somos esclavos del pecado. Y Ezequiel dice la palabra que cuando el diablo te esclaviza, no te suelta. Eso dice el libro de Ezequiel. Pero si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Él nos liberta y no nos liberta para imponernos lo que debemos hacer, sino voluntariamente tú le sirves por amor al Señor. Amén. Por eso cuando Jesús decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, al Señor se le sirve con agrado, no porque alguien te obligue, es porque te agrada servir al Señor, te agrada servir a tu amo. ¿Se va entendiendo todo esto? Amén. Y hoy estamos viendo de cómo amar a nuestro Señor cuando estábamos nosotros siendo esclavos del mundo, pero el Señor nos ha dado libertad y ahora nos ha escogido, nos ha dicho, tú escoges el camino de la vida o el camino de la muerte. Amén. Avancemos. Ok, entonces es bueno tocar bien la trompeta, no dar sonido incierto. Amén. Para que podamos también comprender la escritura. Ok, entonces, cuando se le horadaba en la oreja, es por eso el salmo que le dice, me has abierto los oídos, que hablaba de una sujeción voluntaria permanente. Seré tu siervo para siempre, te voy a obedecer y mi voluntad será permanente para ti mientras yo viva. Por eso cuando dice los salmos, mientras viva, te alabaré. Mientras tenga vida te alabaré, porque soy tuyo, oh Dios. Amén. Eso deberíamos comprender cuando decimos, Señor, yo te sirvo a ti. Y no solamente repetirlo nada más por decirlo. No, debemos tocar bien la trompeta. Eso es jubileo. Alerta, tocar bien el cuerno de carnero, tocar bien la trompeta. Bien decía Pablo, no demos sonido incierto. Dios es un Dios de orden. Bueno, en ese contexto. Vamos al libro de Jeremías 34:12. Que lo habíamos tocado también, hoy lo vamos a tocar superficialmente, pero en el anterior jubileo lo tocamos a profundidad. Jeremías 34:12 dice la palabra, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años, dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Dijimos, al hablar de oído estamos hablando de obediencia. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa de la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, a cada uno su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad. Miren, dejaron libre a su voluntad. Les dijeron, ¿qué escoges tú? Pero otra vez lo tomaron esclavos, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante los reinos de la tierra. Ahí hablaba, ¿verdad?, de la falta de perdón, debemos nosotros perdonar. Pero aquí solamente lo quiero tomar en cuenta, porque aquí vemos que ellos inclinaron, dice ahí, su oído, fueron parcialmente obedientes, pero Dios quiere que seamos totalmente obedientes. Ahí vemos que los amos no oyeron, ni inclinaron sus oídos, no quisieron dar libertad ni oportunidad para que decidan sus esclavos para irse o quedarse. Es decir, en tiempos de Jeremías habían hecho el pueblo de Dios pacto para obedecer las palabras dadas por Moisés, hicieron voto, pero no lo querían cumplir. Y pues había que obedecer aquí la escritura, como dice bien la palabra de Dios. Cada uno tomó a su siervo, les dieron libertad, pero violaron el pacto de Dios, ¿ok? Y ahí vemos que se retractaron. En un principio obedecieron, pero después se retractaron. Y ahí estaba en juego la libertad. Por eso dice ahí bien clara la palabra, amén, que dice ahí que ustedes dejaron libres a su voluntad, habían dejado libres a su voluntad, que ustedes les dijeron, decidan, o me sirven, quieren servirnos, o quieren
quedar libres, pero los tomaron otra vez y invalidaron ahí la instrucción del Señor, ¿ok? Entonces, cuando ellos, los esclavos, los siervos decían, yo amo a mi Señor y me quedo en la casa, amén. Es decir, el que ama al Señor se va a quedar en la casa, pero el que no ama a Cristo se va a ir de la casa. Es así textual, amén. El que ama a su Señor se queda en la casa del Señor, pero el que no ama al Señor se va. Por eso que se aparta de los caminos del Señor. Pero cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, porque el Señor ha puesto en nosotros el querer como el hacer, nos ha dado la salvación, nos ha dado el don de la fe para poder creer en Él, pero Él también nos dice ahora, decide tú, es decir, toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres también servirme? Amén. Y eso es ser esclavo, amén. Y esa muestra de obediencia, amén. Obviamente hoy día ya no nos horadamos los oídos, ¿verdad? Pero en cierto sentido vemos también que en el marco matrimonial hay también sujeción, amén. Debemos nosotros también ser conscientes de ello, ok. Pero es otro tema. Entonces, cuando Cristo muere, amén, y expía ahí todos nuestros pecados, amén, y todos los que hemos aceptado a Cristo, amén, Dios nos salva, pero ahí el Señor nos dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, dice ahí, y sígame, amén. Entonces el Señor nos da ahí la libertad, no sé cómo llamarlo, de poder escoger, seguirlo a Él. Y cuando el Señor ha constreñido nuestro corazón, y como decía Jeremías, hay este fuego ardiente en mis huesos, amén. Es decir, no puedo yo dejar de declarar lo que el Señor hizo en mi vida. Es decir, ahí nosotros nos convertimos en esclavos del Señor por la obra que el Señor hizo en nosotros. Pablo en Hechos 26-29 le dijo al rey Agripa, ojalá tú fueras como yo, así en cadenas, le dice. Es decir, tú Agripa, teniendo un trono, yo prefiero estar así en cadenas por Cristo que estar libre como tú piensas que eres libre. Por eso que, nuevamente lo repito, estar como esclavo de Cristo es mejor que estar como libres, como los hombres hoy quieren estar libres, pero sin Cristo. Por eso ojalá fueras como yo, le decía Pablo a Agripa. ¿Te acuerdas cuando la reina del sur, la reina de Sabá, es decir, que habla en Primera de Reyes capítulo 10, fue a visitar con su gran pompa al rey Salomón y dijo, wow, se asombró de los sacrificios que hacía Salomón para Dios y se asombró y dijo, bienaventurados tus siervos, bienaventurados tus esclavos. En otras palabras, la reina de Sabá estaba diciendo que yo daría por ser esos esclavos en la casa de Salomón que ser reina en Sabá. Es decir, podemos nosotros ver que muchos añoran también tener lo que un hijo de Dios tiene, pero nosotros ya no queremos servirlo permanentemente al Señor y nos vamos nosotros, como en el tiempo de Jeremías, en el sentido de esclavos, nos vamos apartando, sabiendo que el compromiso que ya hemos hecho delante de Él. Por eso que cuando te acerques, dice el libro de Eclesiastés, a prometer, pues cuida bien tus palabras, no sea que peques con tus palabras, que tú sí sea sí, dijo el Señor Jesús, amén, y tú no sea no, ok. Entonces, preferimos ser esclavos en la casa de nuestro amo que estar libres, y no siendo libres obviamente, en el mundo. Nosotros con cadenas somos más libres que los hombres que se llaman libres. Por eso si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso si tú decides seguir a Cristo, puedes decir como aquel que lo dijo en Éxodo 21, aquel esclavo, yo amo a mi Señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos. Y como Josué seguramente lo tomó de ahí, yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a mi amo, serviremos a Él, porque Él es todo, Él es mi rey. Es decir, no tengo yo otro Señor. No puedes servir a dos señores, dijo Jesús, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos señores. ¿De quién eres esclavo? ¿Eres esclavo de Cristo? ¿Toda tu voluntad es de Él? A eso se va refiriendo cuando dice el Señor, dame tu corazón, dame toda tu voluntad. Dice, no, hijo mío, dame tu corazón. Entonces el que se va de la casa puede decidir
pero el que se queda en la casa, Dios decide por él. Vayamos a 1 Samuel, ya terminando, al capítulo 14. 1 Samuel 14, 6. Podamos comprender con la palabra, ¿tu voluntad de quién es? ¿Tu voluntad es tu voluntad del pecado? ¿Tu voluntad es para el diablo o tu voluntad totalmente es para Cristo? 1 Samuel 14, 6. Dice la palabra: dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Qué hermoso. Dice, el paje de armas era el esclavo, es decir, era el que estaba sometido a Jonatán, que ahí puede representar a Cristo. Le dijo, haz todo lo que tienes en tu corazón. Esa es la actitud como nosotros deberíamos decirle al Señor: haz todo lo que tienes en tu corazón. Aquí estoy a tu voluntad. Esa era la actitud de un esclavo que voluntariamente decidía seguir a su Señor. Por eso que también vemos en otro lado, ¿verdad? A Joab, cuando quiso ser obediente también al rey David, pero obviamente David también tomó una mala decisión de hacer un censo, pero fue leal, fue leal. Mira, tomemos en cuenta a Onesíforo, que estamos estudiando en este tiempo los devocionales diarios según la segunda carta a Timoteo. Onesíforo era alguien que dice que no se avergonzaba de las cadenas de Pablo, sino que, como dice esa palabra, en todo tiempo ama el amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia, o como dice la Biblia de las Américas, en tiempo de angustia se ha de mostrar ahí el verdadero hermano. Es decir, cómo mostró Onesíforo que estando en cadenas Pablo, él iba y lo confortaba. El decir confortar es decir, le daba suspiro, le daba aliento, le daba palabras de ánimo. Pero alguien que estaba preso en Roma y que alguien venga a hacer eso, era peligroso porque él mismo podía ser preso, corrió el riesgo, pero él dice no se avergonzó, es decir, fue fiel, fue a la voluntad de Pablo, aquel que le había instruido, y fue leal, aquel que también le enseñó la palabra de Dios. Ese era Onesíforo. Y necesitamos muchos Onesíforos en este tiempo, ¿verdad? Aquellos que paguen el precio de ser fieles, de ser leales. Amén. Y eso nos habla de aquel paje de armas de Jonatán, que le dijo, haz lo que tienes en tu corazón, Jonatán. He aquí, yo estoy contigo y mi voluntad es para ti. Eso es lo que hace un esclavo. Es lo que hace un esclavo de Cristo. Señor, mi voluntad es para ti. Y el máximo ejemplo es Cristo cuando estaba en el Getsemaní y le dijo al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Qué hermoso. Cristo ahí estaba como que también horadado el oído, en el sentido, por eso dice, has abierto mis oídos, ahí decía Jesús, pero no en el sentido de siervo, de esclavo, aunque sí tomó nuestra condición nuestro Señor Jesús, pero ahí fue perfeccionado, dice ahí, en obediencia hemos sido perfeccionados nosotros, y él dice ahí, aprendió obediencia. Es nuestro máximo ejemplo, que podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El que solamente actúa, camina en su propia voluntad, es porque no ha decidido seguir todavía a Cristo, no ha decidido todavía ser esclavo de Cristo, todavía está encadenado, está todavía preso, porque quiere ser libre de su voluntad y ser esclavo del mundo, pensando que es libre, pero está siendo esclavo del pecado, esclavo del mundo. Pero aquel que ha decidido seguir a Cristo, su forma de vivir va a decir, Señor, que se haga tu voluntad, que todo lo que yo haga esté de acuerdo a tu voluntad. Tú eres mi amo. Si nos remontáramos a esa época de Éxodo 21, entenderíamos, pero a ver, haz volar un poquito tu imaginación y podamos comprender cómo era un esclavo. No decidía por sí mismo, el amo decidía por él. Pero aquel que se iba de la casa ya pues podía decidir, pero lo iba peor. Pero el que estaba en la casa de su amo, Dios decidía por él. Y Moisés decía, Señor, yo no me muevo si tu presencia no va conmigo. Yo no me muevo, Señor, si tú no vas conmigo.
No quiero un ángel que venga conmigo, quiero tu presencia conmigo. Es la actitud de un esclavo de Cristo, de alguien que ama a su Señor. Señor, quiero que se haga conforme tú quieres que se haga, no conforme a mí, sino conforme a ti. Amén. ¿Se va comprendiendo un poco? Amén. Entonces, haz lo que tienes en tu corazón, le decía el paje de armas. Yo estoy contigo a tu voluntad. Amén. Eso podemos decir a Cristo. Haz lo que tienes en tu corazón. Decide tú. Estoy a tu disposición. Tú, amo, eres quien gobierna sobre mí. Tú eres quien decide por mí. Yo solamente estoy a tu voluntad. Por eso que dice ahí la palabra, ¿no? En aquella parábola decía, siervos inútiles somos, porque lo que solamente se nos encomendó, eso hicimos. Pero qué triste aquellos 70 que ya se estaban jactando de que los demonios se les sujetaban. Cuando el reino de Dios ya se ha acercado a nosotros, los demonios ya se nos sujetan. Amén. Alegrémonos y regocijémonos que ya nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Apocalipsis 3 también, si no me equivoco, ¿verdad? Que nuestros nombres ya están escritos en los cielos. Amén. Entonces, ese es un esclavo de Cristo, una total dependencia y no un orgullo. Por eso has abierto mis oídos. En tiempos de Jeremías ninguno se quedó, prefirieron ser libres de quedarse en la casa de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿qué decides tú? ¿Vivir a tu propia libertad o quedarte a la disposición de la voluntad de tu Señor? ¿Quieres andar como una cabra suelta o estar atado a la casa del Señor? Es decir, y decir como aquel paje de armas, haz lo que tú quieras conmigo. Estoy a tu voluntad. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok, entonces decide, Señor, con mi vida lo que tú quieres. Por eso que debemos entender a Cristo en todo esto. Cuando Jesús decía, he venido a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, ahí estaban, no sé, yo a veces me molesta como que en ese entonces no podían comprender los judíos, los religiosos, de que Jesús estaba hablando del jubileo, estaba hablando del cumplimiento, estaba hablando de que Él era quien daba libertad. Él era el que daba, el que redimía, el que abría, el que daba vista a los ciegos, como dice Isaías 58 y todo ello. Es decir, hoy deberíamos comprender también todo esto. En ese entonces era claro, pero obviamente por el orgullo también rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Ok, entonces siempre con nuestro amo, con nuestro Señor, estaremos en una cobertura. El amo ahí decidía, es decir, le decía, tú decides, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Y el esclavo decía, te amo, Señor. Amo a mi Señor. Me quedo voluntariamente y permanentemente, porque mejor estoy contigo que estar allá afuera. Mejor es un día en la presencia del Señor que estar 1000 años fuera de Él y habitar en las moradas de maldad, dice el Salmo, ¿verdad? Pues prefiero estar contigo. Por eso que ahí el esclavo tenía que tomar una decisión y él decidía por su esposa. Esposos, ustedes son quienes deciden también por sus esposas. Obviamente ahí el Señor habla también de un orden, amén, de una sujeción. El esposo ahí está como cabeza, que decide por la mujer y decide por sus hijos. Josué fue el que dijo, yo y mi casa, no dijo la mujer. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Amamos a mi Señor, todos te serviremos a ti. Amén. Amén, ya bajaron los amenes, amén. Es bueno que como familia sirvamos al Señor, amén. Ok, entonces ya terminando, ok, entonces vemos cómo el Señor quiere que tomemos una decisión día a día. ¿Le servimos a Él? ¿Mi voluntad es totalmente de Él? ¿O elijo yo mi libertad y hago con mi vida lo que quiero? Cuando nos salimos de la palabra del Señor y nos salimos del esquema de la palabra del Señor, pues estamos tomando esa decisión de estar fuera de su cobertura. Cuando el amo era aquel que cuidaba a sus siervos, aquel que les daba el sustento, aquel que les sostenía, aquel que les daba todo. Pero hay de aquel que tomaba la libertad y pues iba a ser independiente. Y el Señor quiere que seamos dependientes de Él, no independientes. Amén. Entonces Jesús
Es un siervo de Dios, lo dice también Isaías, ¿verdad? Pero no un esclavo, ¿ok? Pero sí se puso a nivel de nosotros, amén, para que también nos pueda mostrar ese ejemplo de que nosotros seamos obedientes como el Señor lo fue, amén. Ok, pues tenemos ya el ejemplo ahí, perfecto, amén. Y no olvidemos que nosotros debemos dar el corazón a nuestro Señor, amén. Aun cuando dice la palabra que el nuevo nacimiento es por voluntad de Dios, no por voluntad nuestra de carne ni de sangre y todo eso, sino por voluntad de Dios. Dios es quien decide por nosotros, amén. Nosotros debemos ser esclavos del Señor, amén. Quiero que leamos para terminar el libro de Primera de Reyes, capítulo 10. Veamos la expresión que tiene la reina de Sabá con Salomón. Cómo ella se asombraba que eran bienaventurados los siervos de Salomón, los esclavos. Primer libro de Reyes, amén. Amén. Dice el verso 7, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad por toda la gloria que había en el reino de Salomón. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados, dice ahí, tus hombres. En esta otra versión dice, dichosos tus súbditos, tus esclavos. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos, tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Escucha bien, tomemos aquí en cuenta a Salomón como Cristo. Bienaventurados tus hombres, dichosos, ponte que tú eres dichoso, bienaventurado, como siervo, como esclavo, que estás continuamente delante de tu Señor y oyen su sabiduría. Qué hermoso, ¿verdad? Bienaventurado eres, porque día a día te sometes a tu Dios, te sometes a tu Señor, eres bienaventurado porque haces su voluntad y tu voluntad solamente es de Él. Entonces ahí vemos cómo se maravillaba esta reina de Sabá y le decía, son benditos tus siervos. Es decir, en otras palabras, prefiero ser siervo en la casa de Salomón que ser una reina en Sabá. Es decir, es mejor ser un esclavo en la casa de Dios que ser un rey en el mundo. Es preferible, amén, estar sometidos al Señor y ser libres que ser un rey en el mundo, tener todo, pero seguir siendo esclavo. Es decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder, dice ahí, su alma? Amén. La mejor ofrenda que podemos darle al Señor es darle el corazón, es darle nuestra voluntad, es darle nuestro oído. Amén. Ahí con tu mano, a ver, perfórate el oído un poquitito para que puedas escuchar y decir, este oído, esta vida, este corazón le pertenece a su Señor. Amén. Y le obedece solamente a Él. Has abierto mis oídos. Eso se refiere la Escritura, la palabra de Dios. No entreguemos nuestra voluntad a nadie más, solamente a nuestro Señor. Amén. Y cuando nos sometemos unos a otros, nos sometemos a Dios. Hijos, obedezcan a sus padres. Amén. Ahí dice, obedezcan a sus pastores. Sujétate, decir ahí a tu esposo, es decir, esposo, trata a tu mujer como a vaso más frágil, a tu esposa como a vaso más frágil. Sométanse, porque cuando hacemos todo eso, lo hacemos para el Señor. Pero que no haya de aquí, no, yo soy libre, yo no me someto a nadie, yo solo a Cristo. Pero estás errando, porque la palabra da mandamiento que hagas con los que están a tu alrededor. Y espero que no entre un orgullo ahí en tu vida, como hay muchos ahí en las plataformas que enseñan lo contrario y desacreditan también a las autoridades espirituales. Entonces, abrir los oídos hace alusión a obediencia. Amén. A que ahora nosotros decidimos en poder servir a nuestro Señor, que Él es nuestro amo. Tú decides por mí, yo no decido por mí mismo. Amén. Ponte de pie, por favor. Algunos ya están de hambre. Amén. Y si es hambre de la palabra, le seguimos aquí una hora más. Amén. Amén. Amén, hermanos. Toquemos bien entonces el cuerno de carnero. Toquemos bien la trompeta. Amén. Y al tocar bien significa que no demos sonido incierto, que nuestras vidas reflejen bien de quién eres y a quién sirves.
Amén. Si ya Dios te ha libertado, te ha hecho libre, amén, porque ya el Señor cumplió todo esto, amén. Ahora tú decides servir al Señor. Tu voluntad, tus manos, tus pies, todo tu cuerpo, todo es de Cristo. Por eso ahí dice la palabra, no des tus miembros para el pecado, ahora son instrumentos de la justicia del Señor. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Y como decía el texto o el título del mensaje, ¿amas a tu Señor? ¿Eres de Cristo? ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu amo? El Señor nunca obliga a nadie. Lo servimos voluntariamente. Lo servimos con ánimo pronto. Aún los amos, ahí dice también la palabra, ¿verdad? Que puedan también saber tratar a sus siervos. Y el Señor nuestro Señor es buen amo, que sabe cuidar de sus siervos, sabe cuidar de aquellos que somos esclavos por amor de Él. Y el decir esclavos no significa que estamos atados, que estamos sin hacer nada, no. Significa que ahora tenemos libertad, somos libres ya en el Señor. Y eso es lo que es un jubileo. El Señor nos ha dado libertad y vayamos comprendiendo con la Escritura, amén, con fundamento, qué significa seguir a Cristo, qué significa tocar bien, dar buen sonido de trompeta, saber servir al Señor. ¿Amas a tu Señor? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tus hijos? Entonces dile: Señor, te serviremos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Porque hemos decidido, Señor, seguirte. Hemos decidido servirte. He decidido seguir a Cristo. El que venga en pos de mí, tome su cruz y sígame, dijo el Señor. ¿Quieres seguir al Señor? Que haya una señal. Y esa señal se llama obediencia. Sé obediente al Señor. No vivas en tu libre albedrío, cuando en Cristo ya no lo tienes. Los que no tienen a Cristo tienen su libre albedrío. Pueden ellos tomar la decisión que quieran. Pero el Señor te da de escoger también a ti. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres ser su esclavo? Por amor, no por obligación. El Señor te hace esa pregunta: ¿de quién eres? ¿A quién sirves? ¿Tu voluntad es de alguien más? ¿Tu voluntad sigue siendo del diablo? ¿Tu voluntad sigue siendo del enemigo, del mundo? ¿O tu voluntad es mía?, dice el Señor. Dile como le dijo aquel paje de armas a Jonatán: Señor, mi voluntad, mi corazón es tuyo. Estoy contigo. Tú decides por mí y yo lo hago porque te amo, Señor. Amo a mi Señor. Si entendiéramos el amor de un esclavo que tenía para con su amo y le decía: te amo, ya no te quiero servir solo estos 6 años que te serví, ahora te quiero servir toda la vida, permanentemente. Mientras viva, te alabaré. Mientras viva, seré de ti. Mi voluntad es tuya, Señor. Tú decides por mí. Bienaventurados son los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, que aquellos que son reyes en el mundo. Bienaventurados son los que están en Cristo, que los que no están, que viven bajo su propia voluntad, bajo su propia libertad, pero no son libres, son esclavos. Pero tú que eres esclavo eres libre, porque el Señor te ha hecho libre. Habla con tu Señor y dile: te amo, Señor. Te amo, Señor. Te entrego mis ojos, mis manos, mi ser, mi voluntad. Soy un instrumento, úsame, Señor. Te seguiré, y díselo, te serviré.
corazón. Jesús, agradecido estoy por tu amor. Mi alma te aclama desde mi interior. Ahí tú estás, si hay alguien que necesita oración, que quiere entregar su vida al servicio de Cristo y ha entendido, has abierto, Dios, mis oídos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, porque el Señor escribió su ley en nuestros corazones y ahora dice que ahora todos los podemos conocer, porque es así el Señor cuando ha puesto su espíritu en ti. Y si tú has decidido hoy servir a tu Señor y decirle: te amo, Señor, te amo, Señor, y Señor, amo mi casa, quiero servirte, Señor, con toda mi casa a ti, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor. Yo soy súbdito, yo soy siervo, yo soy esclavo, estoy a tu voluntad. Si quieres que vengan y podamos orar por ti, puedes pasar aquí adelante. Si tienes un pedido, algo que te inquieta, que estás ahí todavía en una esclavitud, en una duda de decidir a quién seguir y a quién no, te invito a que pases aquí adelante para orar por ti también, por sanidad y por salvación. Pasa aquí adelante. Dios te ha dado la libertad para poder escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Escoge siempre el camino de la vida, escoge siempre la humildad. Quita de ti todo orgullo y pasa aquí adelante para que oremos por ti, para que Dios vaya consolando tu corazón, para que Dios vaya restaurando tu vida, restaure tu matrimonio, restaure tu familia, tus hijos, traiga sanidad en esa enfermedad en la cual estás. El Señor te ha hecho libre, que ha llevado en su cuerpo tus dolencias, que ha traído sanidad a las aguas. Ya no hay muerte, ya no hay enfermedad, ha sanado las aguas. Ahora en Cristo, pasa adelante, queremos orar por ti. Si alguien quiere que oremos por él, por ella, te animo a que puedas estar aquí adelante. Si tienes algún pedido de oración, aprovecha este tiempo. Aprovechemos estos momentos donde el Señor y su presencia están aquí. El Señor quiere obrar en tu vida. Pasa aquí adelante y vamos a cantar una vez más este coro. Jesús, Rey de mi vida, eres Señor, el dueño de mi corazón. Jesús, agradecido estoy por tu amor. Mi alma te canta desde Jesús, Rey de mi vida, eres Señor, el dueño de mi corazón. Jesús, pasa adelante, agradecido estoy por tu amor, aleluya. Mi alma te canta desde mi interior. Te entrego mis ojos, mis manos, mi ser. Díselo, soy un instrumento, úsame, Señor. Te seguiré y te serviré. Oh, mi alma te anhela, Jesús, Rey de mi vida, eres Señor, el dueño de mi corazón. Jesús, agradecido estoy por tu amor. Mi
alma te canta desde mi interior. Oh Dios amado, hemos decidido seguirte, servirte, Señor. Oh mi Dios, perdónanos, Padre, si hemos querido irnos libres, Señor, por nuestra propia voluntad, Dios. Cuando, Señor, tú has hecho la obra en nosotros, Dios, nos diste libertad, Señor. Señor, ya no somos esclavos, Señor, del pecado. Tú entraste, Jesús, a la casa del hombre fuerte y le quitaste todas esas armas que nos tenían atadas, Señor, que era el pecado y la muerte. Y tú, Jesús, haciéndote pecado, no teniendo pecado, destruiste el pecado. Y siendo tú la vida, dijiste a la muerte: oh muerte, aquí está tu muerte. Y ahora, Señor, tenemos vida en ti, Jesús. Por eso que el enemigo ahora no tiene suerte ni parte en nuestras vidas. El reino de Dios está en medio nuestro. Y ahora todos los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús. Hoy, Señor, queremos alegrarnos más que nuestros nombres están escritos en los cielos, Dios. Y que nos has dado la libertad para poder servirte, para poder seguirte, Señor. Escucha, Señor, el clamor de cada uno de tus hijos, Dios, que, Señor, con necesidad vienen delante de ti, con corazón arrepentido, Dios. Escogen, Señor, servirte y seguirte. Haz tú la obra, Señor. Haz conforme, Señor, su petición, Dios. Sé propicio a cada oración, Dios. Ten misericordia, Señor, y levanta nuevamente, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Este tiempo es tu obra, Señor, en cada una de ellas, Señor. Y este tiempo, Señor amado, mi Dios, decidan escogerte a ti, Señor, para siempre y permanentemente, voluntariamente, porque has abierto nuestros oídos, Señor, y se han abierto, Dios, para obedecerte. Se han abierto, Señor, para obedecerte. Has abierto nuestros oídos, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Oro, Señor, por todo aquel que también, Señor amado, está en este lugar, y por aquel que escucha, Señor, también, Dios. Que tú, Señor, este tiempo vayas constriñendo su corazón, Dios. Es tu amor, Cristo, que nos constriñe y que nos obliga, Señor, en el buen sentido, a decir: Señor amado, si tú diste tu vida por nosotros, nosotros daremos, Señor, nuestra vida para ti. Tú, Señor amado, eres el buen siervo, el buen amo, el buen Señor. Oh, mi Dios, aquí estamos a tu disposición, a tu voluntad, Señor. Nos has dado libertad, Señor, ahora para servirte, para seguirte, Señor, para alabarte. Guarda cada uno de tus hijos, guarda cada uno de tu iglesia, Señor. A cada uno del que escucha, Señor, se está tocando su corazón, aún supliendo esa necesidad, Señor, que tiene, Dios, en lo espiritual, en lo emocional, en lo natural. Suple, Señor amado, y que tú seas todo para él, para ella, Señor. Y que este tiempo, Señor, tú vayas sobrando en esa salud que él tiene o que ella tiene, Señor, que necesita de ti, Señor. Necesita de ti, Señor, ese milagro. Atráela, Señor, haciendo ese milagro en su vida, Dios. Trae, Señor, esa restauración en su casa. Trae esa restauración en su familia, Señor. Trae paz, Señor amado, Dios. Aún pedimos, Señor, por esta nación, Dios, para que tú traigas paz, porque en medio, Señor, de esta paz, Señor, tendremos paz. Oramos, Señor, en este lugar donde nos has transportado, Bolivia, para que tú tengas misericordia de este país, Señor. Tú pones gobernantes, y si has puesto gobernantes, Señor, te pedimos, Dios, ellos tienen la espada, Señor, para hacer lo bueno. Pon en ellos, Señor amado, Dios, temor de ti, para que sepan, Señor, gobernar bien este país, para que sepan gobernar bien, Señor, a cada ciudadano, Señor, de esta nación. Te pedimos, Señor, que tú intervengas, Dios, para que este tiempo, Señor, no haya un favoritismo, para que este tiempo, Señor, no haya, Señor amado, Dios, un doble sentido de poder, Señor, lucrar, sino el poder saber gobernar y cuidar a los que tú los has puesto, Señor, bajo ellos, Señor. Oramos por esos gobernantes y oramos también por aquellos, Señor, que quieren, mi Dios amado, afectar, por aquellos, Señor, que quieren, Dios amado, mi Dios, perjudicar, Señor amado, esta nación. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios, que tú también obres, Señor, en tu misericordia, en tu justicia, Dios.
Oramos, Señor, para que venga el conocimiento de ti, te conozcan a ti, Jesús, y vengan, Señor, en arrepentimiento, Dios. Que, Señor amado, este tiempo, Señor, tú puedas, Señor mi Dios, hacer nuevos nacimientos. Que puedan haber hijos, hijas, Señor, para tu gloria, Dios. Hijos, Señor, libres para tu gloria. Danos libertad, Señor. Danos libertad, Dios, en lo espiritual. También, Señor, como nación. Te pedimos, Dios, que podamos ser esclavos de ti solamente, Señor, no esclavos del hombre. Te pedimos, Señor Jesús, en tu nombre, Dios. Oh, mi Señor, gracias, Señor. En ese mismo espíritu sigue orando. El Señor dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron unos discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa del cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron esto como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor instituyó acá el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto ahora es en Cristo. Que Dios permanece fiel gracias a la obra de su Hijo en aquella cruz. Que aun siendo infieles, Él permanece fiel. Que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Gracias, Dios. Tus misericordias se renuevan cada mañana, Dios. Porque ahora tenemos, Señor, ese libre acceso a ti, Dios, por medio de Cristo Jesús. Esa sangre, Señor, que vertiste, ese vino, Señor, que les diste a tus discípulos, representaba esa sangre, Dios, vertida en aquella cruz, que por nosotros ha sido derramada para perdón de pecados. Derramaste sobre el propiciatorio, y ahora, Dios, tuviste misericordia por amor a aquella sangre del Cordero perfecto en Pascua. Gracias, Señor. Gracias por ese cuerpo, Señor, lacerado, maltratado, escupido y avergonzado. Pero, Señor, nos diste ahora dignidad. Fuiste desnudado, Señor, pero a ti no te importó esa vergüenza, porque nos estabas honrando a nosotros y vistiéndonos a nosotros. Muriendo desnudo, nos diste a nosotros vestido. Gracias, Señor Jesús. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en memoria de ti. Que todo lo que digamos, lo que prediquemos, lo que oremos, lo hagamos en memoria de ti. Y hoy oramos, Señor amado, por este pan. Oramos, Señor amado, por esta copa. Y en tu nombre, Señor Jesús, queremos, Señor mi Dios, participar de esta cena tuya, Señor. Haciéndolo, mi Dios amado, hasta que tú vuelvas. Recordando, Señor, tu muerte, pero sabiendo que ya pronto estás, Señor, a las puertas. Oramos, Señor, por este pan, oramos por este vino. Bendícelo, Señor amado. Y en tu nombre, Jesús, nos servimos. Amén. Puedes comer de pan.
puedes beber el vino. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste hoy de poder bendecirte, Dios, de alabarte, de cantarte, Señor. Y, Señor amado, de que has abierto nuestros oídos, Señor, para obedecerte. Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, nos ha agradado. Y aquí estamos, Señor, para que tú decidas por nosotros. No queremos apartarnos ni izquierda ni derecha. Queremos estar bajo tu cobertura, Dios, siempre, porque estando contigo en tu casa estaremos seguros, que estando afuera pensando estar libres, pero seremos esclavos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dale gracias al Señor y termina adorando este tiempo. Dale toda tu adoración y tu corazón al Señor. Y no olvides que tu voluntad solamente es de Cristo. Tus manos, tu cuerpo, tu corazón, toda tu voluntad es de Él. Sirve al Señor con ánimo voluntario y no te salgas de su casa. Dale gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias por amarme, te doy gracias. Gracias por darme la vida. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Yo te doy gracias. Gracias por amarme, te doy gracias. Gracias por darme la vida, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Yo necesito de ti, Señor. Necesito tu amor para seguir. Necesito tu aliento para vivir. Necesito tus fuerzas para resistir. Yo me aferro a tu mano, Señor. Oh, necesito tu amor para seguir. Necesito tu aliento para vivir. Necesito tus fuerzas para resistir. Yo me aferro a tu mano. Gracias. Gracias por amarme, Jesús. Te doy gracias. Gracias por darme la vida. Gracias por darme la vida. Gracias, Señor, por hacerme nacer de nuevo, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, yo te doy gracias. Gracias porque con amor eterno Él te ha amado. Gracias por amarme, Señor. Gracias porque ha dado a su Hijo para darte vida. Gracias por darme la vida, Señor, porque por tu voluntad hemos nacido, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos, Dios, a tu iglesia. En esta nueva semana, Señor, dale sostén, Señor. Dale sustento. Provee, Señor, todo lo necesario. Y aún en medio de toda dificultad y crisis que podamos estar viviendo como país, Señor, tú no vas a dejar desamparado al justo. Tú, Señor amado, no dejarás, Señor, desamparado al justo, Señor, ni su descendencia que mendigue pan. Sostén, Señor, dale el alimento espiritual y natural, Señor.
trae salud, trae bienestar, trae paz a las casas, a los hogares, Señor. Y que este tiempo, Señor, mi Dios, ellos puedan ver tu gloria, vean tu favor, Señor, y que ellos, Señor, puedan sentir mucho más tu amor en estos tiempos. En tu nombre, Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Para terminar, creo que he visto por ahí a nuestra hermana Nancy Báez Tapia. Pueda pasar, el 10 es su cumpleaños. Amén. Me corrigen si estoy bien o estoy mal. Está pasando, así que está bien. Amén. Oremos por favor por su vida. Amén. Y luego terminamos. Amén. Amén. Sigamos en ese mismo espíritu. Sí, realmente son una familia de gran bendición, que siempre están ahí atrás. Los vamos a traer adelante. Sí, pero aquellas personas que no los conocen bien, pueden acercarse, hablarles, decirles cómo están. Tienen un testimonio grande, ¿sí? Y algunas parejas hemos podido comentar su testimonio que ellos tienen. Pero si quieres hacer amistad, conocerlos más, puedes preguntarlos, ¿sí? Son hermanos de gran bendición para nuestras vidas, para la iglesia y también para ustedes. Amén. Oremos que este viernes cumple un año más de vida nuestra querida hermana y que Dios sea guiando este nuevo año. Amén. Ahí donde están, extiendan sus manos. Padre amado, bendito Jesús, una vez más nos acercamos, Padre, delante de tu presencia, Padre, a pedirte por la vida de mi hermana Nancy, Padre. Gracias primeramente por su vida, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, formarla en el vientre de su madre, traerla a esta tierra, Padre Santo, formar esa hermosa familia, Padre Santo, que ella tiene, traerla, Padre Santo, a esta congregación, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Papito.